La historia del Standard Oil. El Standard Oil es una empresa petrolera estadounidense. Llegó a ser la más importante en su rubro. Abarcaba todos los aspectos de comercialización, producción y transporte. Esta empresa surgió en 1870 como la empresa Oil. Estados Unidos en esos momentos era una de las más grandes corporaciones multidisciplinarias. El presidente de la empresa fue John Rockefeller. Se convirtió en el hombre más rico de la historia moderna. Para comienzos del siglo XX, la empresa fue demandada por crear monopolio. Finalmente, en 1911, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó que la empresa ajustaba en términos de monopolio. Según la ley Sherman, hizo que la empresa se dividiera en 34 nuevas empresas, haciendo que la empresa principal se deshaciera y se anulara el monopolio. Dueño del Standard Oil. John D. Rockefeller fue un empresario e inversionista industrial que trabajó en la industria petrolera, llegando al punto de monopolizarla. Fue el fundador y presidente del Standard Oil. El petróleo y los antecedentes. La Richmond Levering Company transfiere ilegalmente sus concesiones al Standard Oil. El 3 de marzo de 1921, a través de una escritura suscrita en Estados Unidos, la Richmond Levering Company transfirió al Standard Oil los derechos que el Estado boliviano le había concedido mediante resolución suprema del 28 de febrero de 1920. La Guerra del Chaco y el papel del Standard Oil. Hay muchas interpretaciones sobre los verdaderos móviles de la guerra. Veamos la más importante. La tesis más conocida es la que en realidad fue un conflicto promovido por el imperialismo que reflejaba en el enfrentamiento entre la petrolera norteamericana Standard Oil, que operaba en la anglo-holandesa Royal Dutch Shell, cuya subsidiaria la Union Oil Company iba a operar en el Chaco Boreal. No se puede dudar que la imposibilidad de explotar petróleo boliviano por el río Paraguay, bloqueada por los paraguayos, perjudicaba y aislaba a la Standard. La Argentina pretendía explotar por su cuenta el petróleo que tenía en el norte de la presidencia de la Standard. En ese país fue hospitalizada, negando la autorización para un oleoducto entre Bolivia y Argentina. La Standard construyó clandestinamente un pequeño oleoducto al mencionado país, con él sacó petróleo boliviano. Pero está claro también que en el Chaco Boreal no hay petróleo. Todo se hacía sobre presunciones y teóricas reservas que nunca se descubrieron. El petróleo fue sujeto de la guerra no como causa, sino como consecuencia del avance paraguayo sobre los pozos bolivianos. La Standard no ayudó a Bolivia en la guerra tal como se podía suponer, si la oposición del país efectivamente favorecía a sus intereses. Finalmente, el volumen de petróleo producido era francamente insignificante en el contexto de la producción mundial de la Standard. La nacionalización del Standard Oil y creación de YPF en el gobierno de David Toro. El presidente David Toro fue una figura clave en la guerra. La medida fundamental de su gobierno fue la nacionalización del petróleo, expulsando al Standard Oil, porque llegó a explotar petróleo de Bermejo, trasladando hacia Argentina. El 21 de diciembre de 1936 promulgó el decreto de creación de YPF. También estableció el Ministerio de Minas y Petróleo. Además, revirtió todos los bienes y concesiones de los recursos naturales que se hicieron en la empresa petrolífera estadounidense. Iniciativa de personalidades como Dionisio Fognini, Enrique Mariaca, Humberto Vázquez y Jorge Muñoz Reyes, cuya palabra fue decisiva para la nacionalización de la Standard.
bienes nacionalizados y la indemnización del Standard Oil. El estallido de la Guerra Mundial y la participación norteamericana en la guerra, diciembre de 1941, la Standard Oil aprovechó para presionar y exigir una indemnización por la nacionalización de sus bienes. Llevó a una compensación a título de compra de documentos de prospección a otros de 1.7 millones de dólares, que desde el punto de vista de Bolivia y considerado el tamaño de los contendientes fue positiva, pues no reflejaba el verdadero monto de los bienes nacionalizados.